Amigos, 7:43, me encuentro, como les anunciamos, con el embajador, ex canciller, ex agente, pues ante la Haya, por supuesto, a Alan Wagner, a propósito de los 2 años que se cumplen hoy de este fallo histórico de la Haya, que definió los límites marítimos entre el Perú y Chile y de alguna manera no solamente pues cierra un capítulo histórico, sino que abre otro nuevo. Embajador, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Recuerdo que cuando se cumplió el primer año, un poquito revivimos lo que fue la experiencia, ¿no? En su caso, aparte pues estar en el ajo, como se dice, pero digamos ya nos toca también mirar hacia adelante. Acabamos de hablar con el coordinador del Programa Nacional a Comer Pescado y nos anuncia, por ejemplo, ¿no?, que en abril va a estar listo este desembarcadero pues en Tacna, que es la zona, me repite cómo se llama. El Morro Sama se llama. Morro Sama, ¿no? El Morro Sama. Se terminó el pesquero, ¿No? sí. Entonces, claro, uno ya comienza a ver realmente cambios de alguna manera significativos, ¿no?, que van más allá del simbolismo. ¿Cómo cree usted que se va a ir desarrollando esta, vamos a llamarla, no, esta presencia del Perú en la zona, pues, vamos a decir, ganada por el fallo, ¿no? Bueno, una cosa que me parece que es importante destacar, primero que nada, es que debemos estar los peruanos orgullosos y satisfechos de haber podido resolver una controversia difícil y compleja de manera pacífica, ¿no?, a través del derecho internacional. Exactamente. Y un órgano jurisdiccional como la Corte de Justicia. Pero sobre todo, por el hecho de haber sido capaces de desarrollar una política de Estado que fue ejecutada por 3 gobiernos democráticos consecutivos, por un equipo profesional, y así fue percibido por la ciudadanía como un manejo profesional del caso, y que al mismo tiempo la ciudadanía le dio su respaldo, ¿no? Yo creo que esta es una lección que los peruanos podemos sacar de esta experiencia, no solamente el límite marítimo favorable que la Corte fijó, pero sobre todo el hecho de que a través de políticas de Estado y de manejos profesionales y coherentes, los peruanos podemos alcanzar metas muy importantes. Y presentar un frente unido, ¿no? Porque una política de Estado es precisamente eso, nuestra. Ahora, precisamente que vivimos una nueva campaña electoral, ¿no?, donde se ve tanto encono, pues muchas veces, tanto una política a veces un poco rudimentaria, lamentablemente, pues para nuestra frágil democracia, lo que se ve precisamente con ventajas como esta es hasta dónde se puede llegar en políticas de Estado, no solamente en presentar un frente unido, sino que tener causas que cohesionan a todo un país, ¿no? Exactamente, sí, porque a pesar del encono que usted manifiesta, que es, yo diría, casi lógico, ¿no?, casi universal en la campaña, política, ¿no?, una campaña electoral, también se pueden apreciar coincidencias, ¿no? Y cada vez más. Y sobre esas coincidencias es que habría que construir, ¿no?, esas políticas de Estado, de manera que cualquiera que sea el presidente elegido se puedan aplicar. Ahora, embajador, usted que es, digamos, conocedor pues de las relaciones con Chile, ha sido pues canciller pues durante en la primera mitad de la década de los 80, ha tenido una participación pues digamos transversal en lo que es la diplomacia. La relación con Chile siempre trae una carga de complejidad, y aún después del fallo, ¿no? También parte del aprendizaje de repente es acostumbrarse que, para usar el término, las cuerdas paralelas de alguna manera siempre van a seguir, ¿no? Es decir, hemos tenido 2 o 3 incidentes de relativa tensión, ¿no?, con Chile, pero a pesar de eso, bueno, la relación va avanzando. Podemos esperar que en los próximos años la cosa siga así, es decir, de todas maneras estamos destinados a una integración bastante pues profunda con Chile, a pesar de las vicisitudes pues no normales de una relación como esta. Naturalmente, yo creo que hay que tener la mirada puesta en el futuro y ver cómo es que avanzamos, ¿no?, de tal manera de profundizar nuestras relaciones en todos los ámbitos para beneficio de nuestros pueblos, porque de eso se trata, ¿no? Ya hemos avanzado bastante en términos
todo lo que es la relación económica entre los dos países. Hay un flujo mutuo de inversiones muy significativo, flujo de comercio, pero al mismo tiempo hay una relación excepcional entre Tacna y Arica, ¿no? A nivel de los pueblos, a nivel de las economías regionales, ¿no? Y luego hay un número muy considerable de peruanos residiendo, más de 100.000 peruanos residiendo en Chile, y por último también un número creciente de chilenos viviendo en el Perú. Yo diría que esas son bases sobre las cuales debemos continuar construyendo una relación que tiene muchas perspectivas, ¿no? Tanto en el plano bilateral como a través de organismos que compartimos, como es el caso, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? Ahora, las relaciones con los países vecinos siempre tienen sus dificultades, eso es natural en las relaciones de vecindad. Lo importante es cómo se resuelven esas dificultades. El caso del límite marítimo era un caso emblemático, porque era un caso que llevaba 20 años planteado, ¿no? Y no hubo de parte de Chile la disposición de ingresar a una negociación sobre la materia, porque llegó un momento en que Chile dijo no hay nada que discutir porque el tema fue resuelto por un tratado de límite marítimo que es la Declaración de Santiago de 1952. Y con eso cerró el diálogo. Precisamente a partir de ese momento es que Perú abre el camino hacia la Corte Internacional de Justicia para que sea ella la que resuelva sobre el particular. Es decir, en primer lugar, que reconozca que no hay un tratado de límites entre los dos países y luego que por consiguiente fije el límite marítimo. Y removido este aspecto, que era una controversia muy significativa, ¿no? Yo creo que hay que ir despejando los temas, ¿no?, que quedan por ahí, ¿no? El tema del mal llamado triángulo terrestre, ¿no?, que en realidad si uno hace una lectura correcta, ¿no?, y en buena fe de lo que son los instrumentos que nos vinculan, en particular el Tratado de 1929, que claramente dice que la frontera terrestre se inicia en la orilla del mar en un punto denominado Concordia, etcétera, etcétera. Y si uno mira también las actas de las comisiones demarcadoras de 1929 y 1930... No resiste mucho análisis la interpretación que se quiere... No hay, pues. Y por último, el mismo fallo de la Corte lo que advierte es que ambas partes están de acuerdo en que la frontera terrestre fue fijada por el Tratado del 29, que se inicia en un punto llamado Concordia, ¿no? Y llama la atención de que, o sea, que el punto de inicio del límite marítimo que hay que fijar puede no quedar ubicado en el mismo lugar del punto Concordia. De manera pues que yo pienso... No nos podemos ahogar en ese triángulo, ¿no? Así sería pues definitivamente ¿no?, desafortunado y no tendría ningún sentido, además, real, ¿no? Y hay que sopesar qué significa esto en términos de las relaciones bilaterales, pero con un aspecto que a mi modo de ver es muy importante. Y es que para el Perú es un tema sensible, porque no se trata solamente de 37.000 metros cuadrados, o sea, 3 hectáreas y media, sino se trata de una porción de territorio peruano que fue materia del Tratado de 1929, que terminó de liquidar justamente los asuntos territoriales pendientes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y que también no se puede caer en retroceder, digamos, sobre algo que ya está cerrado, ¿no? Y que además eso para nosotros fue muy duro, por supuesto, ¿no? Muy duro, ¿no? De manera que es algo que yo creo que también debe comprenderse, ¿no? Que para el Perú es un tema sensible por la razón que indico, porque está vinculado al Tratado de 1929, ¿no? Y porque eso ha sido territorio peruano, ¿no? Y así quedó en el tratado, ¿no? En cambio, para Chile, sí, podríamos decir que son 3 hectáreas y media de arena, ¿no? Exacto. Entonces, las sensibilidades son distintas ahí, ¿no? Y en realidad el tema aflora cuando, de hecho, el presidente chileno de entonces quiere dar algún tipo de interpretación
¿no? De amortiguar de repente pues lo que fue el fallo. Ahora, es posible. Ahora, embajador, dos cosas hay. Uno, cuando uno piensa pues en la relación con Chile, ¿no? Con estos digamos bemoles, ¿no? También piensa en la relación con Ecuador. Precisamente el presidente Humala está participando pues en esta cumbre, ¿no? Y de alguna forma la relación con Ecuador es un espejo en el cual verse, es decir, tuvimos una guerra, ¿no? O sea, por supuesto antes, pero en los años 90, ¿no? El conflicto del CENEPA y el vuelco que ha dado esa relación precisamente después pues de que se cierran, ¿no? Los desacuerdos y demás. Es impresionante porque uno conversa con el personal de Torre Tagle, ¿no? Uno llega a conversar incluso con personal, con miembros del gobierno de Ecuador, y el cuidado mutuo que se le tiene a la relación, a pesar incluso de las diferencias políticas que pudieron haber bastante marcadas en su momento, es notable, ¿no? Es notable cómo países limítrofes evolucionan, ¿no? Al punto de decir, no, mira, esto es muy importante para nosotros y lo vamos a atesorar y lo vamos a cuidar como se debe. De alguna forma a eso deberíamos ir caminando con Chile, ¿no? Si se le suma parte de lo que usted dice, esta frontera viva, estos intereses en común, tanto por desarrollar, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es un ejemplo, ¿no? De cómo es que después de haber llevado durante tantas décadas, ¿no? una controversia con el Ecuador, finalmente se resuelve a través de los acuerdos de paz de Brasilia, y que además, como recordamos, esos acuerdos tuvieron dos efectos. Uno de ellos, el tema propiamente del límite, ¿no? Terrestre entre los dos países, que confirmó el protocolo de Río de Janeiro, pero además tuvo un fuerte componente de integración y de cooperación en la zona fronteriza, que ha sido importante. Además, es lo que se llamaba el dividendo de la paz para las regiones fronterizas que por décadas habían estado, ¿no? limitadas en su capacidad de relación precisamente por el enfrentamiento que había. Y en general la paz con el Ecuador significó levantar una barrera que había existido y comenzar a desarrollar unas relaciones óptimas, ¿no? En todo sentido. Como usted decía, independientemente de orientaciones políticas, ¿no? de los gobiernos, ambos han sido siempre muy consecuentes con esta visión de futuro de construir una relación muy importante y que se alimenta a través de una cantidad de entendimientos, y diría con el motor tan importante de los gabinetes binacionales presididos por los respectivos presidentes. Ahora, embajador, la relación con Chile no deja de ser sensible, además no solamente por los factores que hemos enunciado, a pesar de los evidentes avances, sino también porque hay un proceso pendiente que se desarrolla con Bolivia, pues precisamente también ante la Corte de la Haya. Por supuesto, la posición del Perú ha sido siempre de mucha cautela, ¿no? De observar totalmente desde fuera, ¿no? este procedimiento, pero hay actores tanto en Bolivia como en Chile que definitivamente pues lo que buscan es atraer al Perú a esa controversia. ¿Usted cree que se ha estado manejando como se debe la posición peruana al respecto? Sí, naturalmente. Ese es un tema bilateral entre Bolivia y Chile, y así debe permanecer hasta tanto eventualmente pudiera ser de aplicación la cláusula contenida en el protocolo complementario del Tratado de 1929 respecto de cesión de territorios a un tercero, territorios que fueron materia del tratado, de manera que eso yo diría que lo que corresponde al Perú es ser respetuoso de un proceso que está en marcha, que está estrictamente en manos de Bolivia y de Chile, y de la Corte, por cierto, ¿no? De manera que el Perú por el momento no tiene nada que decir al respecto, sino más bien confiar que, así como fue el caso entre Perú y Chile, ese proceso de la Corte pueda culminar de una manera ordenada y ojalá satisfactoria para ambos países. Muy bien. Alan Wagner, ex canciller, ex agente de la Haya, por supuesto, personaje, como les decía, transversal, porque
desde las épocas del embajador Bácula, ¿no? Donde se puso esta pica en Flandes durante el gobierno incluso de Pinochet, ¿no? Donde se manda pues al embajador Bácula, usted era canciller en ese... Yo viajé a Santiago. Exacto, ¿no? Para una reunión que tenía que ver con la ejecución de las cláusulas pendientes del Tratado de 229. Y ahí estuvo la génesis, si se quiere, ya reciente, ¿no? Le pedí al canciller chileno que recibiera al embajador Bácula para que le expusiera las razones por las cuales no existía un tratado de límite marítimo. Y de ahí la bola se echó a correr. Así es. Embajador, gracias por estar con nosotros esta mañana en esta fecha de recordación histórica, además. Así es, yo creo que es una fecha de orgullo para todos los peruanos y de satisfacción. Muy bien. Amigos, 7:59, vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con los titulares. Ya volvemos.